Per Yngve Ohlin, mejor conocido como Death o simplemente Pelle, fue un músico sueco, famoso por haber sido por un tiempo el vocalista de la banda noruega Mayhem. Death era la maldad encarnada, o al menos eso es lo que se cuenta. En este iceberg conoceremos unas cuantas curiosidades y datos de uno de los músicos más influyentes del black metal. Nivel 1. Death llegó a Noruega en febrero del 88 para unirse a Mayhem. Aportó la maldad y una teatralidad oscura y gótica a una banda que hasta el momento solamente se caracterizaba por ser extrema. Mayhem encabezó la escena de black metal noruego, que serviría como antimovimiento del éxito que estaba teniendo el death metal en Suecia. Las canciones del black metal debían hablar sobre la maldad y abstenerse de cualquier comentario social. El sonido crudo y primitivo. Las voces sonarían demoníacas en vez de monstruosas. Además, la producción sería reemplazada con sonidos atmosféricos. Los músicos establecieron un código de vestimenta basado en ropa negra, estoperoles y maquillaje. Algunas de las acciones de Pelle que veremos a continuación le dieron forma a la reputación actual del black metal. Un día de 1988, Pelle salió a recoger el correo. Se encontró con una urraca morida. La recogió y la llevó a casa, donde la guardó en un refrigerador hasta que se desintegró. Cuando ya estaba putrefacta, la guardó en una bolsa y finalmente estuvo inhalando de esta cuando Mayhem se presentó en Creative Studios para grabar Freezing Moon y Carnage. Se trata de un concierto grabado en Leipzig, Alemania, en 1990. Este álbum fue lanzado en 1993 como tributo a Pelle. La portada contiene una de las fotos producidas durante la última sesión fotográfica de Mayhem con Death. Una banda formada en Estocolmo en 1986, caracterizada por su temática de horror. Su popularidad llegó a un punto muy alto después de la partida de Pelle al otro mundo. En 1987, Morbid lanzó su demo December Moon. A pesar de ser una banda extrema, su música era extraña para su época. Death, Jens Nannström, Jon Hangström, L.G. Petrov y Uffe Sederlot conformaron la alineación original de Morbid. El 8 de abril de 1991, la formación clásica del verdadero Mayhem se rompe para siempre. Ese mismo día, el vocalista partiría al otro mundo debido a la automatación. Su cuerpo fue encontrado por Oystein Aaset, también conocido como Euronymous, quien en ese momento era el guitarrista de Mayhem. Oystein explotaría el suceso a más no poder, a tal punto de fotografiar el cuerpo sin vida de Pelle para enviar las capturas al dueño y fundador de War Master Records, Mauricio Montoya Botero, alias Metal Bull. Mauricio se encargaría de lanzar un álbum no oficial llamado Dawn of the Black Hoods, cuya portada es famosa por incluir una de esas fotos. Euronymous utilizó el acontecimiento para promover a Mayhem, diciendo que el vocalista estaba decepcionado por la popularidad que el género black metal estaba obteniendo. Nada de eso era cierto. Pelle y todos en Mayhem estaban obsesionados con el dinero. La banda envidiaba el éxito comercial de bandas como Entombed. Y más importante aún, los motivos que llevaron a Death
a tomar la decisión de abandonar este mundo fueron problemas psicológicos. Cuando este álbum no oficial fue lanzado, Oystein ya se encontraba con Pelle en el otro mundo. El padre de Euronymous destruyó el resto de las fotos de la automatación del vocalista. Desde que la familia de Pelle descubrió este álbum, tratan de hacerse con los derechos de la imagen para poderla retirar de internet. De verdad que debe ser horrible ver la foto de alguien querido con los sesos de fuera. El mismo año en que Dead abandonó el mundo, la popularidad del metal sueco y noruego llegó al cielo. El death metal sueco continuó evolucionando y las iglesias de Noruega comenzaron a arder de poco en poco. El vocalista llevó al black metal a un nivel totalmente nuevo. El primer contacto que Dead tuvo con Mayhem fue a través del correo. Dead les envió el demo de Morbid junto a un ratón crucificado. En el videoclip de la canción Bewitched de la banda de doom metal Candlemass podemos ver a un joven Dead poseído junto a otros metaleros. Nivel 2. En Noruega, Pelle se la pasaba bebiendo té todo el tiempo. No estaba interesado en comer y consideraba que estar delgado y pálido era muy cool. Su comida favorita era el espagueti con catsup. Sin embargo, comía muy poco. En febrero de 1990, Dead hizo su debut como el vocalista de Mayhem. Antes del gran concierto, un grupo de amigos se reunió con la banda, incluyendo antiguos miembros de la agrupación. Incluso hubo personas que venían de Grecia para ver la presentación. Después de esto, la banda tuvo que llevarlos a la embajada griega para que los regresaran a casa, pues se habían quedado sin dinero. Durante la presentación, el vocalista realizó la autocortación con un cuchillo. Siguió realizando cortes con una botella rota de Coca-Cola. Sus brazos de verdad que se veían muy mal ante el daño infligido. El concierto es famoso porque en alguna entrevista Pelle menciona que más de la mitad del público se fue cuando él comenzó a dar su espectáculo. La verdad es que mucha gente se fue porque el último tren salía a esa hora. Ellos solo querían ir a casa, pues estaban en un pueblo en medio de la nada, donde después de determinada hora no había transporte. La banda recibió 5 grandes por esa presentación. El escenario fue adornado con cabezas de cerdo empaladas. Días antes de la presentación, el vocalista enterró su ropa para desenterrarla y vestirla el día del concierto con la finalidad de que esas prendas tuvieran un aroma a podrido, sin mencionar la bolsa con la urraca que inhaló antes de cada canción para sentir la esencia de la muerte. Después del espectáculo, las cicatrices de los cortes de verdad que se veían repugnantes y asquerosas. El baterista Hellhammer, cuyo verdadero nombre es Jan Axel Blomberg, fue uno de los últimos en ver al vocalista con vida. Jan Axel recuerda que la última vez que vio a Dead fue en la estación del tren de Ski. Durante la conversación, el vocalista mencionó que había conseguido un cuchillo muy afilado. El baterista también recuerda que Pelle se veía muy feliz, algo que le pareció muy extraño. Jon Christensen, también conocido como Metallion, es un metalero noruego, creador y editor de la revista independiente Slayer Mag y fundador del sello discográfico
Head Not Found. Se convirtió en un amigo de Pele después de escuchar el demo de December Moon. Solían entablar largas conversaciones por teléfono, así como intercambiar correos. Pele aportó algunos dibujos a la revista de Metallion. Durante las presentaciones, Dead solía cortar sus brazos con botellas rotas. Era todo un espectáculo. Pele se cortaba frecuentemente en los conciertos, pero nunca en privado. El guitarrista Euronymous estaba muy entusiasmado con eso. Sin embargo, el bajista de Mayhem, Necrobutcher, se encontraba muy nervioso e incómodo ante estas acciones. En 1982, el vocalista comenzó el 7º grado en una escuela nueva, en donde se encontró con un entorno nada familiar y muchas caras nuevas que lo veían como un extraño. Dead se convirtió en la víctima de los abusadores. Fue por este tiempo cuando el vocalista sufrió su experiencia cercana a la muerte. No se trató de un accidente esquiando, como le comentó a Necrobutcher, ni tampoco se trató de comer hongos venenosos. La verdad fue que un día Pele llegó temprano a casa. Se veía más pálido del usual. Su madrastra era enfermera y de inmediato se dio cuenta de que la cosa era seria, por lo que lo atendió hasta que una ambulancia llegó. El vocalista fue golpeado tan fuerte que su vaso se rompió y estuvo a punto de perder la vida. Tuvo que ser hospitalizado por varios días. Esta paliza lo afectó profundamente. Cuando se recuperó, estaba muy asustado y no quería salir de su casa, por lo que comenzó a tomar clases de Aikido y a ver películas de Kung Fu. Se convirtió en un gran fan de Bruce Lee. Por un tiempo, Bathory fue la banda favorita de Pele, quien consideraba que era lo único que valía la pena escuchar. Dead quería ser igual de malvado que el músico de aquella banda. En 1987, Quorthon, único integrante de Bathory, cuyo nombre real era Thomas Borja Forberg, tuvo una firma de autógrafos para promocionar su tercer álbum. Todos los miembros de Morbid se presentaron a la firma. Fue aquí donde Pele conoció al verdadero Bathory, un rockero que usaba gafas de sol en un día nublado y sonreía en las fotos mientras levantaba el pulgar. No era para nada la persona malvada y oscura que aparentaba ser en su música. Más bien parecía una estrella de rock cualquiera. La imagen de Bathory se rompió ese día. De inmediato, la decepción cayó sobre Dead. Pele se puso a buscar una nueva banda que fuera lo suficientemente malvada. Ahí fue donde apuntó su atención hacia Noruega y Mayhem. La primera presentación de Morbid fue en abril del 87. Dead era muy estricto con los estándares de los músicos. Ensayaban 3 veces por semana. Fue después de este concierto cuando la máscara de maldad nació. Pele se transformó en Dead. Nivel 3. A finales de abril de 1991 se llevó a cabo el funeral de Pele en la iglesia de Ostenheining, construida en el siglo XIV. Miembros de Entombed, Merciless y Morbid estuvieron presentes. Solamente un miembro de Mayhem asistió. Durante la ceremonia se reproducieron las canciones I'm Selling de Rob Stewart e Imagina de John Lennon. El plan original era ensayar con la banda y a ver cómo funcionaba todo, pero Pele tenía planeado quedarse en Noruega por un tiempo. Los otros miembros tenían familia y un hogar donde dormir, pero Pele no. Se quedó atrapado en un país que solo lo hacía sentir más solitario. Pele no hablaba noruego,
tenía que comunicarse con los demás chicos hablando inglés. En Noruega, el vocalista era antisocial y prácticamente no hablaba con nadie que no conociera. Hacía muy poco, solamente se sentaba, leía cómics de horror y libros sobre leyendas antiguas y vampiros. Al principio, Necrobutcher y Euronymous solían acoger al vocalista en casa de sus padres. Después, el sueco permanece un tiempo en centros juveniles. Pelle se interesó mucho en vivir en una cabaña en el bosque, donde no había ni agua ni electricidad. Tuvo que improvisar una cama. Hellhammer, baterista de Mayhem, se mudó junto al vocalista como muestra de solidaridad. Las condiciones en la cabaña eran precarias. El baterista cuenta como una vez un ratón se comió parte de su chamarra de cuero. Freezing Moon es una de las canciones más famosas de Mayhem. Según Necrobutcher, la canción reflejaba la vida espiritual de Pelle. En 1989, después de la presentación de algunos músicos en Oslo, Euronymous insiste tanto en que dejaran tocar a su banda una nueva canción que estos músicos accedieron a prestarle los instrumentos a cada uno de los miembros de Mayhem. La primera vez que Freezing Moon fue interpretada en directo, la banda ni siquiera estaba tocando sus propios instrumentos. Se cuenta que su relación no era más que de colegas o compañeros de trabajo. Los músicos solían discutir por cualquier cosa hasta llegar a un punto en que ninguno toleraba al otro. Euronymous fantaseaba todo el tiempo con hacer toneladas de dinero gracias a su productora disquera y a una oficina que quería abrir en Moscú, donde clandestinamente vendería computadoras a las autoridades. Durante sus últimos días en Noruega, después de dejar de creer en las fantasías del guitarrista, Pelle solía dormir en el bosque, lejos de Euronymous y la cabaña. Los amigos del vocalista desarrollaron un odio personal a Euronymous después de que éste explotara la muerte de su amigo. Un verdadero amigo no hubiera hecho eso. Los suecos planearon un viaje a Noruega para golpear al guitarrista, pero alguien se les adelantó. A finales de los 80, el vocalista regresó a Estocolmo a pasar las fiestas. La familia Olin estaba muy preocupada. Todo lo que sabían era que Pelle se veía más delgado y pálido de lo usual. Ellos querían ayudar al joven, pero este rechazaba todo tipo de ayuda. Cuando la familia descubre que todo el dinero que le enviaban a Noruega era invertido en la producción musical de Mayhem, dejaron de enviarle fondos. Su padre lo visitó varias veces mientras estaba en Noruega. Su último viaje fue en marzo del 91. El señor Olin estaba buscando escuelas de arte en donde su hijo pudiera desarrollar su talento artístico. En 1989, para su álbum debut, la banda Merciless entró en el Tuna Studio de Eskilstuna, una ciudad en Suecia localizada a 120 kilómetros al oeste de Estocolmo. Pelle estuvo presente durante la grabación del disco junto a los miembros de Mayhem. Los miembros de Merciless recuerdan que Pelle estuvo muy feliz durante las grabaciones, contando sus experiencias en Noruega, mientras que Necrobutcher solamente quería beber whisky. También recuerdan a Euronymous sentado en un rincón bebiendo Coca-Cola. A pesar de haber lanzado el álbum bajo su sello discográfico, Euronymous no hizo nada para promover el disco. Merciless había conocido a Pelle años atrás en Estocolmo y recuerdan a un adolescente que le gustaba pasarla bien, ir a fiestas y beber alcohol. A pesar de haber pasado un buen rato durante la grabación,
Notaron a su amigo muy callado y serio, algo que les pareció muy extraño. Se preguntaban qué había pasado con el viejo vocalista de Morbid. Sus padres consideraban que Pelle era raro y temían a que se comportara extraño cuando había visitas. De niño, Pelle solía pasar mucho tiempo con uno de sus amigos. Un día llegó a casa temprano y le contó a su padre que la madre de su amigo lo había echado de su casa porque él no estaba invitado a la fiesta de cumpleaños del pequeño. A Pelle no le importó para nada, pero su padre lo tomó muy mal y se dio cuenta de que algo estaba pasando con su hijo. Cuando Pelle comenzó su adolescencia y descubrió la música heavy metal, sus padres se estaban divorciando. El vocalista no tomó nada bien la separación. Sus padres discutían todo el tiempo sobre quién debía tenerlo. El joven se sentía más como una mascota que como un hijo. Pelle se inscribió al ejército voluntariamente, esperando aprender a disparar armas de fuego. Sin embargo, después de que el primer día estuvo orientado a un entrenamiento de supervivencia en el bosque, Pelle abandonó el servicio. Nivel 4. Los músicos de Mayhem descubrieron que mientras estén viviendo en Noruega, los suecos pueden recibir algo de dinero gracias a un programa de bienestar. Pelle tenía problemas para socializar, por lo que Necrobutcher se encargó de conseguirle entrar al programa. El bajista se presentó en las oficinas diciendo que tenía un amigo con dificultades para hablar. Toda la documentación de Pelle estaba en orden, por lo que el trámite fue muy fácil de realizar. El vocalista fue enviado a un centro juvenil donde vivió aproximadamente un año. Cuando Morbid buscaba un baterista, Nicke Andersson, el líder de Entombed, audicionó para la banda. Durante su prueba, Nicke vestía una playera blanca de la banda de thrash Wehrmacht. Pelle quería que todos los miembros de la banda fueran malvados, por lo que esa playera fue una decisión bastante mala para el baterista, quien fue rechazado sin siquiera empezar a tocar. Si ese día el baterista hubiera vestido alguna playera negra de Venom o Sodom, la historia del metal sueco hubiera sido muy distinta. Varios músicos de la escena de Escandinavia asistieron a esta fiesta organizada por Metallion. Después de discutir por un rato debido al consumo de champaña, Pelle y el vocalista de la banda Grotesque comenzaron a competir a ver quién se cortaba más, para ver quién era más rudo o algo así. Pelle, ya ebrio, intentaba convencer a sus amigos de emprender un viaje a Transilvania en ese momento. Los músicos tuvieron que someter al vocalista y esposarlo para que se calmara, porque de verdad estaba fuera de control, cortándose y fantaseando con vampiros. El problema fue que las llaves de las esposas se perdieron. Tuvieron que llevar al vocalista a la estación de policías, donde lo liberaron. Esa misma noche se planeó un concierto legendario, del que hablaremos enseguida. A finales de los años 80, el entonces vocalista de la banda Grotesque, Thomas Lindberg, planeaba junto a Pelle un concierto donde sus bandas compartieran el escenario. Igual que Dead, Lindberg solía brindar un espectáculo sangriento, por lo que le propone un show legendario con sierras eléctricas y cuchillos de carnicero. Afortunadamente, la presentación nunca se realizó.
el hermano menor de Pelle. Su pérdida lo afectó profundamente. Cuando se encontraba estudiando arquitectura, una galería de Estocolmo exhibía una exposición de artistas. Anders reconoció a su hermano en una de las piezas exhibidas. Entonces entró a la expo. Una mujer explicó que el vocalista de Morbid era la maldad pura en la tierra y un montón de cosas que le parecieron sin sentido a Anders. El hermano pequeño admite que esa no es la fotografía completa de su hermano. La mitificación se convirtió en un problema. Él cuenta que su hermano mayor era un poco excéntrico, pero normal. Trabajaba increíblemente duro para caminar por el camino que él quería, incluso si sus metas no fueran del todo posible. Después de grabar su primer demo en diciembre del 87, el guitarrista Jon Häggström abandona Morbid. A pesar de disfrutar de la grabación del demo, de la banda y de sus amigos, Jon decide aceptar un trabajo en el sector de comunicaciones. La pérdida del guitarrista le dolió mucho a Pelle, que apenas se estaba recuperando de la decepción que había sido conocer al señor Bathory. De repente, Dead abandona Suecia para irse a Noruega a probar suerte con Mayhem. Con la partida de Dead, LG Petrov y Ulf Söderland pasarían a formar parte de Entombed, banda que se convertiría en la líder de la escena Death en Estocolmo. Durante los primeros días de Morbid, el vocalista solía recortar obituarios de los periódicos para pegarlos en su chaqueta. Disgusting Semla es la canción más popular de Morbid. Pero, ¿qué es un semla? Es un postre tradicional sueco. Durante algunas presentaciones, cuando Morbid interpretaba esta canción, los músicos lanzaban el platillo hacia el público. Una noche, caminando a casa, el músico atravesó por el cementerio junto a uno de sus amigos. Pelle estaba muy emocionado y le preguntaba a su pana: imagina que hubiera botones en cada tumba que al presionarlos lanzaran volando a los muertos. Pelle estaba muy cómodo durante esa caminata nocturna, pero su amigo no tanto. Nivel 5. El vocalista era impredecible cuando era tan solo un niño. La familia tiene un recuerdo feliz, donde siendo solo un niño, Pelle viajaba en el tren con toda su familia. En el vagón había una mujer vistiendo una prenda de piel de leopardo. Entonces el pequeño Pelle se acerca y le pregunta: ¿es real o falso? La mujer no contestó, por lo que el niño volvió a preguntar: he dicho que si es real o falso. LOL. Después de la paliza, Dead fue cambiado de escuela, donde rápidamente hizo amistad con varios jóvenes que compartían su interés por la música. Un día, llegó a casa y declaró a su familia que quería formar una banda, algo que los sorprendió, porque Pelle no sabía tocar ningún instrumento. All In Metal sería el nombre de la banda. Pelle se encargó de pintar con Sprite el logo de All In Metal por toda la ciudad. Su padre encontró uno de estos grafitis en la estación del metro. Gran parte de la comunidad sabía quién era él y conocían su apellido, por lo que se sintió apenado por los grafitis. Dato curioso: ¿quién sabe cómo fue que Dead aprendió a cantar? Durante su adolescencia, Pelle comenzó a adentrarse cada vez más en la música extrema. También se convirtió en un fan de las películas de horror. Mientras más gore, mejor. Pero eso no es todo.
Su fascinación por lo enfermizo lo llevó a guardar una rana muerta en los bolsillos de su chaqueta. Su hermano menor se encontró con ella un día que buscaba dulces entre la ropa de su hermano. Un día, mientras visitaba una tienda de discos, Pelle encontró el anuncio de una banda que necesitaba cantante y se apuntó de inmediato. Tras audicionar, consiguió el puesto. Los otros miembros eran Joe Armstrong, futuro miembro de Morbid, y Sandro Cajander, futuro miembro de Mephisto. Los chicos se hacen llamar Armageddon, pero cambiaron su nombre a Scapegoat. Por un tiempo, Pelle adoptó el seudónimo de Lietem, cabra en sueco. Sandro abandonó la agrupación y Scapegoat evolucionaría a algo totalmente distinto. John Stubblefield, alias Necrobutcher, tiene buenos recuerdos sobre el vocalista. Él no recuerda a la persona malvada y oscura que los medios se han esforzado por decir que era. El bajista de Mayhem recuerda a un amigo sonriente que solía animarse mientras posaba para algunas fotos. Después de su trágica partida, Necrobutcher estuvo en total desacuerdo con los planes de Euronymous para explotar el suceso. En protesta, abandonaría la banda. John fue el único en asistir al funeral del vocalista. Además, mantuvo contacto con la familia de Pelle después de que éste falleciera. Cuando la banda Mayhem estuvo de gira por Latinoamérica en 2008, Necrobutcher intentó ponerse en contacto con Metal Bull, quien se había encargado del lanzamiento del álbum con la controvertida foto de Pelle para tener una charla seria. Sin embargo, se encontró con que el responsable había partido al otro mundo. Nivel 6. Para expresar la desilusión que había sido conocer al señor Bathory, Pelle se encerró en un sótano junto al bajista de Morbid, Jens Nannström, donde acuchilló a un hámster con un escalpelo con el objetivo de enviarle el cadáver del animal al señor Bathory. El bajista estaba asqueado ante los chillidos del animal sufriendo y verdaderamente furioso con lo que Pelle estaba haciendo. El cadáver del roedor fue enviado en un paquete a la disquera de Bathory. En sus últimos años de vida, el vocalista tenía planeado regresar a Suecia, donde se reuniría con su antigua banda, con su familia y con sus viejos amigos. Pero al final las cosas serían distintas. El vocalista se mantuvo en contacto con sus amigos suecos a través del teléfono y por medio de correspondencia. Tuvo mucha correspondencia con su viejo compañero de Morbid, Jens Nannström. Ambos planeaban una reunión de la banda con la vieja alineación. Ya tenían planeada una presentación, y no solo eso, 4 de las más prominentes bandas de la escena de death metal sueco también se presentarían. La idea era que el recital promocionaría el nuevo EP, tentativamente titulado Ancient Morbidity. Sin embargo, la reunión nunca se realizó y el concierto fue cancelado, igual que todos los demás planes. Una banda tributo a Morbid. En 2011 se rindió tributo a la banda con el lanzamiento de un triple álbum llamado Year of the Goat. Durante la presentación de este material, varios músicos de la escena escandinava interpretaron canciones con la banda tributo. En la audiencia se encontraban los hermanos de Pelle, Anders y Daniel Olin, junto a su hermana mayor, Anna Olin, quienes, a pesar de estar alejados de la escena del black metal, se presentaron al tributo de su hermano.
Los noruegos nunca conocieron a Pele. Ellos solo conocieron a Death, quien estaba fascinado por la muerte y el más allá. Comía muy poco y de verdad que quería parecer un muerto en vida. Johnny Hedlund, bajista y vocalista de Unleashed, recuerda que Pele era una persona tranquila que no se perdía ninguna fiesta. El bajista de Morbid, Jens Nordström, también conocido como el Dr. Sitz, fue uno de los amigos más cercanos de Death. Estudió psicología y piensa que el personaje de Death se convirtió en la persona. Jens admite que el vocalista solía aparentar ser malvado, solo cuando estaba en multitud, pero con sus amigos era una persona distinta. Hacía bromas y de vez en cuando lanzaba fuertes carcajadas. Si el video te ha gustado, te invito a suscribirte. Y pues nada, aquí andamos. Que tengas buen día. LOL.